Muy buenas tardes amigos, estamos muy contentos de continuar con este programa Atreverse aquí en Canal 9 a la 1:30 de la tarde. Les recordamos, por algún momento estuvimos a las 2, ahorita estamos a la 1:30 de la tarde y estamos con los diferentes temas de salud, que principalmente queremos una salud preventiva, y el tema que vamos a tratar el día de hoy pues trata de esto, trata de un tema que está viéndose en la sociedad costarricense, viéndose en la sociedad mundial. Como la semana pasada conversamos de bullying, hoy vamos a hablar de mobbing. Estamos hoy con don Ronald Escalante y Ingrid Naranjo, quienes acompañan de Territorio Psicológico, que son expertos en estos temas y que necesitamos que nos den una nueva luz, que nos den una luz certera, una luz cierta de cómo podemos realmente ver cuándo se está dando este episodio en la vida de cualquier persona y cuando es simplemente una broma, cuando se está dando simplemente un problema entre compañeros. Y eso es lo que queremos identificar hoy, porque no tenemos nada más que saber que todo lo que me hagan es mobbing, que todo lo que yo sienta que me están haciendo contra mí es mobbing, sino que yo también estoy sintiendo qué es lo que estoy haciendo yo mal para que me hagan eso muchas veces. Buenas tardes, Ingrid. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar acá en el canal. Un gusto volver a compartir con mi socio de Territorio Psicológico para poder seguir sensibilizando a las personas que trabajan y a sus familiares, que muchas veces no entienden qué es lo que pasa con ese padre, esa madre, ese hijo que trabaja, porque viene afectado el trabajo, no es con nosotros. Viene afectado el trabajo, pero no sabemos qué es lo que sucede. Cuando usted hacía el preámbulo, Francisco, es importante que aclaremos, y siempre lo hacemos con Ronald en los distintos medios, que efectivamente cuando le ponemos nombre a algún tipo de violencia, de repente la gente empieza a utilizarlo de manera indiscriminada. Entonces usted tenía razón. Hoy escuchamos que mucha gente dice, todo es mobbing, es que me hacen mobbing, todo el mundo me hace mobbing en la empresa. Primero dejar claro que ese es el concepto que nace de su creador Heinz Lehmann, que es quien empieza a identificar esto en personas trabajadoras y que entonces dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con estas personas en su trabajo? Que les está generando una situación emocional de muchísimo peso que los lleva inclusive a pensar en el suicidio. ¿Y de qué estamos hablando? Para que la gente entienda en español. Iñaki Piñol y Zavala ya dio el término en español, es el máximo referente europeo de la lengua española, que nos dice, entiéndase, violencia psicológica en el lugar de trabajo. Entonces de eso es de lo que estamos hablando hoy día, de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Si hablamos de una situación que es violencia psicológica, tenemos que entender que no son los golpes lo que nos van a ver. Por eso muchas veces las personas consideran que no nos está pasando nada en la empresa, porque no llegamos con moretones, porque no llegamos con raspones, porque no nos vemos afectados físicamente. Y es que la afectación que tenemos es una afectación psicológica. Efectivamente, habrá un montón de situaciones que muy probablemente vayamos definiendo a lo largo de esta charla, donde las personas van identificando que no todo es mobbing, ciertamente. Tenemos conflictos laborales que existen desde que tenemos relaciones interpersonales con las personas con las que trabajamos. Existe el hecho de que nosotros estamos apegados cuando fuimos contratados a ciertas políticas de contratación, a las funciones para las que fuimos contratados, en el puesto de trabajo para el que fuimos contratados, y que se nos exija a nosotros, apegado a eso y a una buena política de evaluación del desempeño, realizar nuestras funciones, no necesariamente revierte una situación de mobbing o repercute como una situación de mobbing. Aclarar entonces que efectivamente no todo es mobbing, pero que el mobbing es un fenómeno que se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud como una situación de salud pública, que se le reconoce ya como la plaga laboral del siglo XXI, la nueva forma de esclavitud o la nueva forma de despido, que para dar algunas cifras que contextualicen esto de lo que vamos a empezar a hablar a lo largo del programa, entendemos que empieza en los 80 y es por un sueco que es Heinz Lehmann quien le pone el nombre a este fenómeno de violencia en el trabajo, que solamente en el 2014 y a finales del 2015 ya se venían revisando las cifras oficiales en Europa y se tenían 40 millones de víctimas sufriendo solamente en esa esfera del mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, mobbing, violencia psicológica en el lugar de trabajo. Latinoamérica no se escapa de esto tampoco. Tenemos que para finales del 2013 es la misma Organización Mundial de la Salud la que refiere que 4 millones de latinoamericanos estamos sufriendo acoso laboral. En Costa Rica, Ronald y yo hicimos la primera investigación empírica con trabajadores costarricenses, donde estas cifras no dejan de ser alarmantes. Costa Rica no se escapa, aunque sea uno de los países más felices del mundo, de las situaciones de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Identificamos
tres sectores muy vulnerables, sumamente vulnerables: el sector salud, el sector educación y el sector seguros, que son los que nos puntuaron según el barómetro Cisneros, que nosotros somos quienes lo utilizamos en el país, ser el sector industrial más afectado en este momento. Y ahí podemos dar cifras de cuántas personas lo sufren, en los rangos de edades, que ahora Ronald va a hablar un poco más de eso, pero como para que tengamos un panorama general. A finales del 2012, la Caja Costarricense del Seguro Social lanzaba en uno de sus periódicos de mayor publicación en el país que le estaba costando cerca de $1 millón atender a las personas trabajadoras por una situación que en ese momento el Instituto Nacional de Seguros no trabajaba, ¿verdad? No se ve como un riesgo psicosocial todavía en el país. Esto es importante que lo tengamos claro. Y es que para eso es este programa, para eso es Atreverse, para eso es que trabajamos todos los jueves para ustedes a la 1:30 de la tarde, con repeticiones sábados y domingos a las 4 de la tarde, para hablar más ampliamente de este tipo de tema que muchas veces se convierte en un tabú, se convierte en algo que no se puede conversar. Yo me acuerdo en los tiempos míos de juventud, cuando se hablaba de sindicato en las empresas privadas, a los jefes se les paraba el pelo, a los dueños había que echar a la persona. Y de ahí yo creo que además de que se inician los estudios de este tipo de padecimiento en los lugares de trabajo, pues ya desde mucho antes se dio la esclavitud y se sigue dando. Por eso también don Ronald, que es un especialista en la materia, son dos personas que han estudiado y que se han dedicado en este país y ahora a nivel internacional también a estudiar este tipo de casos, a darles resultados, que la gente conozca, que la gente sepa a lo que se está viniendo. El mismo hecho que en un trabajo nada más le digan a usted, mire, si quiere trabajar con ese sueldo, trabaje, y si no, vaya, hay mucha gente que está. Todo eso viene a meterse en este saco, que lo que queremos saber es que no solo lo identifique, no solamente sepa cuando usted está siendo tratado de diferente manera de sus compañeros y que hay una forma cómo salir de eso, sino también que puedan llegar a las autoridades, que puedan llegar a sus jefes, que puedan llegar a la persona más indicada en el trabajo y poder denunciarlo y poder decir qué es lo que está pasando y poder hacerse sentir en la sociedad, hacerse sentir ojalá en el país, para que la gente vaya aprendiendo a decir, sí, me está pasando esto y sí voy a ir a denunciarlo. Don Ronald, buenas tardes, y ahora sí, cuénteme, ¿a qué significa mobbing? ¿Cuál es la diferencia entre el mobbing y cualquier otro movimiento que se está dando dentro del trabajo? Sí, bien, antes de tocar específicamente esas preguntas que usted me hace, estaba pensando en el nombre de su programa, de este programa, Atreverse. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hicimos Ingrid y yo hace unos años, nos atrevimos a meternos en este tema. No fue gratuito, fue parte de una experiencia con trabajadores que eran víctimas de mobbing, que estaban siendo tratados por sus síntomas físicos en un momento dado. Nos atrevimos a ir a congresos en Montevideo, en Buenos Aires, nos atrevimos a traernos el congreso a Costa Rica, lo cual fue toda una experiencia muy rica y fue parte de ese caminar en esta temática, y nos seguimos atreviendo, y nos seguimos atreviendo a enseñarle a la gente a atreverse, como usted dice, a atreverse a denunciar, a poner límites, a empoderarse, a reconocer su valía, porque finalmente esto los afecta, como lo vamos a ver más adelante. Entonces no quería pasar adelante sin hacer esta alusión al nombre del programa y a lo que Ingrid y yo hemos venido haciendo a lo largo de estos, en realidad no muchos años, en realidad tenemos poco, es mucho lo que hay que caminar todavía, pero sí se ha sido un atreverse y cada día nos atrevemos, así que es un motivo para levantarnos cada día y luchar por esto. Ajá. Y es que de eso se trata también el programa, ¿verdad? Hablábamos de nuestro lema, que es por una salud preventiva, por una salud responsable, que en algún momento también lo utilizamos en radio. ¿Por qué es eso, verdad? Es que necesitamos yo no sé qué nos pasa a los humanos, ¿verdad? Ese empujón, vemos que nos están dañando, vemos que nos sentimos mal, llegamos a una casa todos deprimidos por X razón, y no valoramos qué es lo que me está causando esto, quién me lo está haciendo, cómo me lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Pero más allá de eso es saber cómo poder yo salir adelante de este tipo de situación. Le vamos a dejar las dos
respuestas las dos preguntas que le hice para el próximo bloque. Don Ricardo, ¿qué es lo que tenemos para ir a corte comercial? Bueno, amigas y amigas, queremos invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en nuestra red social y que se pongan en contacto con nosotros. Atreverse CR, ese es nuestro Facebook. Y recuerde, por una salud preventiva y por una salud responsable, esto es Atreverse. Síganos acá en Canal 9. Recuerden que también puede comunicarse con nosotros al teléfono 8813-1430, ya sea por WhatsApp, mensaje o una llamada telefónica. Los dejo con nuestros compañeros con el tema de la semana, que es salud dental. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, continuamos. Habíamos hecho dos preguntas a don Ronald. ¿Qué es Moving? Y que nos dé esos primeros pasos para poder identificar si nosotros estamos incluidos en este padecimiento social. Voy a aprovechar para replantear un poco la pregunta. ¿Qué es Moving y qué no es Moving? Primero, para poderlo diferenciar. Y luego vamos hablando de si nos damos cuenta, cómo nos damos cuenta. La palabra Moving viene del inglés, del verbo to move, que quiere decir acechar, que se utiliza en su acepción original en el acecho que hacen los animales, las fieras, a sus víctimas para comérselas o atacando al macho para ganarse el favor de la hembra. Entonces, el término por sí solo es muy fuerte. El acecho de los animales salvajes, lo hemos visto mucho en televisión, en documentales científicos, es fuerte, es una escena fuerte. A la muerte. ¿Verdad? Entonces, se refiere a eso precisamente. Cuando escoge quien lo escogió el término, lo escogió en realidad muy bien, muy acertadamente. To mob, acechar, y eso es lo que hace el acosador con la víctima, la acecha hasta que se vaya del trabajo o hasta que le pase algo o hasta que se suicide, como ha pasado en muchos casos. Entonces es muy importante eso. Ahora, ¿cómo se llama en español? Se llama acoso psicológico en el trabajo o en el centro de trabajo. Entonces, cuando hablamos de mobbing, hablamos de acoso psicológico en el centro de trabajo, en el lugar de trabajo. O violencia psicológica. O violencia psicológica. Específicamente en el lugar de trabajo, ¿verdad? Para diferenciarlo del bullying, por ejemplo, que es en el centro académico. Pero nos vamos a centrar en el mobbing. Ok, entonces, hablamos de mobbing cuando hay una serie de conductas vejatorias, humillantes, que son repetitivas, sistemáticas. ¿Qué tan repetitivas? Como por lo menos una vez por semana, nos dice la definición original de mobbing. Eso se ha ido modificando. Durante al menos 6 meses, es decir, que el sujeto sufra por 6 meses como mínimo. Sin embargo, eso se ha ido cambiando. Hay una propuesta de unos psicólogos en Italia que hablan de que puede ser un solo evento en menos de 6 meses que haya sido tan impactante que me deje secuelas que me dificulte levantarme y que incluso pueda hacer que yo lleve a un estrado judicial a la empresa o a la persona.
Entonces ya este periodo de 6 meses se está modificando, pero partamos de que 6 meses, al menos una vez por semana. ¿Qué son conductas vejatorias? Que me humillen, que me ofendan, que me digan palabras soeces, que me traten como estúpido, como tonto, que ignoren mi trabajo, que lo destruyan, que me aíslen socialmente del grupo, que le prohíban a la gente hablarme, que me quiten las herramientas de trabajo y me exijan seguir haciéndolo, que me pongan trabajo superior al que yo puedo realizar por volumen o por dificultad, que me induzcan a caer en error. Todas estas conductas, en alguna medida, durante un periodo, van teniendo un impacto. ¿Qué no es mobbing? No es mobbing que me digan, oiga señor, haga su trabajo, utilice adecuadamente las 8 horas que le estoy pagando y hágalo. Eso no es mobbing, eso es llamarme a hacer bien mi trabajo, y si me lo dicen con respeto, ¿verdad? No es mobbing que me acosen sexualmente, ese es otro riesgo psicosocial, ¿verdad? No es mobbing el quemado, ese es otro riesgo psicosocial. Podemos encontrarlos en algún momento coexistiendo, pero son cosas diferentes. Cuando hablamos del quemado, ¿qué decimos? Es aquella situación psicológica, física, donde el trabajador, dice la definición, sobre todo que trabaja en contacto o al servicio de otras personas, llega un momento donde ya se fundió, ya no quiere nada con su trabajo. Un ejemplo que yo pongo con frecuencia en las charlas, el del fiscal que atiende delitos sexuales. Llega un momento en que ese fiscal dice, ya yo no quiero saber nada más de violadores, ni de víctimas, ya me quemé, me harté, esto me da asco, esto me enferma, y realmente se enferma física, emocional, psicológicamente. Ese hombre llegó a un nivel de quemado, de burnout. Esto es diferente al mobbing, es la naturaleza de su trabajo lo que hace que ese hombre llegue a ese nivel, ese trabajador, esa trabajadora. Pero bueno, ¿para qué un jefe, que principalmente creo que es que puede hacerlo, o alguien que esté interesado en tu puesto de trabajo, ¿para qué lo hace? ¿Para que vos te aburras y te vayas del trabajo? ¿Para que los jefes busquen la manera de despedirte? Simplemente para tenerte mal psicológicamente, para acosarte y tenerte mal en tu puesto de trabajo. Esa pregunta yo creo que es como para que sigamos todo el resto del programa hablando, porque lo podemos ver desde muchas vertientes. ¿Para qué un jefe hace eso? Asumiendo que sea el jefe que lo hace. Porque tenemos el mobbing descendente de una posición de jefatura hacia abajo, el ascendente de los empleados hacia un jefe, y el horizontal, que es entre los compañeros, y el mixto, ¿verdad? Hay quienes tienen la suerte de que tanto el jefe como los compañeros le hacen mobbing. Entonces, no necesariamente siempre es el jefe, ¿verdad? No necesariamente, porque este puede ser el víctima. Pero, ¿por qué lo hace? La definición nos habla de una intención última de despedir a la persona o de que la persona se vaya, más que todo que se vaya, ¿verdad? Sobre todo que el sujeto dimita, es decir, que renuncie. Y sobre todo porque el renunciar pierde algunos de sus derechos, ¿verdad? Económicos. Entonces, además si se va, ahorran aparte. ¿verdad? No, y además es terminar de hacer el daño. Si se va sin la plata. O si se va, que la vaya a reclamar al Ministerio de Trabajo. Yo prolongo, aunque la persona ya no esté conmigo, yo prolongo. Ahora, entonces, te decía que esta pregunta daba para mucho. ¿Por qué un jefe puede hacer eso? Para que la persona dimita, para que finalmente la despidamos, para que se vaya. Las razones las vamos a discutir a lo largo de la sesión. Pero también porque el perfil del acosador, sea jefe, en este caso por la pregunta suya, nos habla de un sujeto con una personalidad narcisista, con una personalidad sociopática. Y las conductas acosadoras son denominadas o identificadas como conductas perversas. ¿Y qué es lo que caracteriza una conducta perversa? El disfrute que representa para quien ejecuta la acción los efectos que tiene sobre la persona sobre la cual se ejecuta. Es decir, que el acosador tiene un disfrute, un goce de dañar a la víctima.
y lo disfruta. Por eso, cuanto más dure el proceso, más disfrute hay. Sí. Yo quiero que se vaya, paradójicamente, a la vez quiero que se quede para seguirlo martirizando, porque eso es un ¿Y martirio. es a una persona única o es ya como un estado de una persona que quiere molestar a la secretaria, molestar al chofer, molestar al que está en otro puesto? ¿Es una enfermedad psicológica que tiene la persona que lo hace? Muy importante. Los estudios a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Porque nos hemos reunido con personas de Centroamérica, de Latinoamérica, de Iberoamérica, de Suramérica, de Europa, etcétera, que han venido probando con investigaciones científicas que definitivamente estas personas no tienen nunca una única víctima. Y en uno de los conceptos que utilizamos hacemos referencia a que cuando se empieza a medir, que esto es lo primero que las empresas deben hacer para saber, y como diría el profesor Peñuel, darse la mala noticia de que en sus empresas hay mobbing o hay violencia psicológica en el lugar de trabajo, usted empieza a identificar aquellos posibles acosadores y además empieza a darse cuenta de que no tienen una única víctima, de que van dejando lo que llamamos los cadáveres en el armario. Ya antes habían pasado cientos de miles de personas que habían vivido la misma situación a manos de este mismo sujeto o de este mismo grupo de sujetos. También es importante decir que lo que se ha estudiado a ciencia cierta, porque sí lo existe, es el perfil de quien acosa. Efectivamente, Ronald ya lo dijo, las características principales de quienes encontramos es desde narcisismo, perversión, psicopatía, un jefe quemado, un jefe borderline o en la personalidad limítrofe, etcétera, etcétera. De eso hay bibliografía importante basada en evidencia científica, evaluaciones como las escalas Cisneros en Europa, el NAQT en otros países también en Europa, etcétera. El LIP de Lehmann, ¿verdad?, que fue revisado por un señor español, González de Rivera, que hace una evaluación a partir de las 45 conductas de acoso que propuso Heinz Lehmann. Sí, estas personas tienen un perfil y que refiere a esto que ya Ronald decía, ¿verdad?, el disfrute y demás. ¿Qué hacen? Por ejemplo, se ha estudiado que las personas, a partir de la frustración que tienen por no lograr ser un buen empleado, por no lograr ser una persona competente, se empiezan a llenar de celos, de envidia, de temores, y eso se les refleja en un buen empleado. Importante decir acá que no hay un perfil de víctima, cualquiera de todos nosotros puede haber sido en algún momento, estar siendo en este momento víctima de acoso laboral, y que esto lo que hace es que me escoge ese sujeto por lo que yo le represento, no por lo que soy. La víctima no tiene una enfermedad, y aunque por alguna situación particular tuviera algún padecimiento emocional, no es eso lo que causa que sea objeto de mobbing. No es culpable, no se lo merece, no se lo buscó. Sin embargo, su perpetrador, su acosador, sí tiene características de personalidad que lo hacen escogerlo. Entonces es importante dejar claro: yo, víctima, soy escogido por una persona por las razones que solo esa persona que me escoge sabe. Puede ser envidia, puede ser celos, puede ser que yo le demuestro o le enfrento con su propia mediocridad y con su propia inoperancia en el trabajo, y yo no puedo ser esa voz que diga que los demás son unos vagos y yo sí trabajo. Las personas que son escogidas como víctimas siempre son empleados sobresalientes, personas muy colaboradoras, no importa la instancia donde estén jerárquicamente en la organización, desde un personal misceláneo, operativo, un mando medio, un gerente, no importa cómo es. Pone la mira y ese es el que Ese es el simplemente va a elegido, destruir. claro, y es elegido por el acosador, por lo que le representa al acosador, no por lo que es. Y tenemos que aprender de que el acosador va a hacerlo, y nosotros somos los que tenemos que tener las herramientas Correcto. para defendernos, para poder lograrlo. En el próximo bloque vamos a conversar un poco de cuál es el mejor mecanismo para poder yo lograr y hacer una denuncia, porque no es muchas veces el jefe, porque el jefe puede estar entre esos. El dueño de la empresa no le interesa mucho el tema, porque entre menos cosas y pleitos se den dentro de la empresa, mejor. Vamos a hablar de cuál es la mejor denuncia. Como dice don Ronald, atreverse es lo primero que hay que hacer, y por eso tiene el nombre de este programa, y por eso traemos estos temas con nosotros, para que usted, si todo lo que ha oído le cae, el que le cae el guante que se lo plante, es el dicho, diga: sí, yo estoy dentro de esa gente, sí, yo estoy dentro de esas personas, sí, tengo un jefe o tengo un compañero que se encarga de mí y se encarga de otros compañeros de hacernos la vida imposible, que quizás sea una palabra de la que podemos
resumir y definir en palabras populares lo que puede significar el mobbing, ¿verdad? Esa persona que me acecha, esa persona que me saque mis casillas, esa persona que me está destruyendo. Y destruyendo significa quedar con traumas muy fuertes psicológicos, con traumas muy fuertes sociales, y poder llegar y colgarse de un mecate porque no aguante más la presión. Cuando regresemos, continuamos aquí en Territorios Psicológicos, continuamos con Ili y con Ronald. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico, como lo es atreversecr@gmail.com. Recuerde que su salud es su responsabilidad. Estamos acá en Atreverse por Canal 9. Continuamos acá en lo que es Canal 9, con lo que es nuestro primer programa. Estamos con lo que es salud dental, con la doctora Karina Lara. Pónganle mucha atención, los dejo con ellos. Adelante, chicos. Se nos va acabando el tiempo, nos quedan 2 bloquecitos que vamos a aprovecharlos de la mejor manera, siempre agradecidos. Aquí en Territorio Psicológico nos reciben como en nuestra casa. Aprendemos bastante y ahora vamos a conocer un poquito, después de hacer unas preguntitas más de lo que es mobbing. Ellos tienen diferentes actividades, no solo nacionales, sino internacionales, y siguen luchando para nosotros, para cada uno de nosotros, los que estamos aquí en la producción, para los que están allá en la televisión, en sus casas viéndonos. Ellos luchan y nos traen números, ellos luchan y nos traen soluciones, ellos luchan y piden que denunciemos. Y ese es el punto medio que no estamos haciendo. Está el problema, hay solución, y este medio no se está dando. ¿Qué es la denuncia? ¿Qué es sentirme yo? ¿Qué es lo que me están haciendo? Dejarme ya de sentir que me tienen curado. Que si soy un estúpido, así soy un estúpido. Es que es mejor vivir en paz en el trabajo. Que si soy una bestia, así. Que si me rompen el trabajo en la cara, pues sí, seguro lo hice mal. Tal vez si se lo presento en celeste, me van a dar más pelota. Y en algún momento él va a valorar mi trabajo, o ella va a valorar mi trabajo. ¿De qué manera podemos llevarle a la gente la conciencia de hacer un autoexamen, de decir en mi trabajo está pasando, y no solo conmigo, porque yo a la hora de ver que se lo están haciendo a otra persona, me convierto también en parte del juego, y me vuelvo parte de la persona que está acosando, y me vuelvo amigo de él, porque estoy viendo que, por ejemplo, a Ingrid se lo están haciendo, y yo no estoy haciendo nada. ¿De qué manera? ¿Cuál es la mejor manera? De primero saber qué es lo que me están haciendo, si realmente califica como mobbing. ¿De qué manera? Podemos denunciar. Es importante hablar de que nosotros nunca recomendamos la judicialización de un proceso, salvo que ya se haya agotado todas las instancias posibles. Estas vías son la vía administrativa y después, fuera de la institución, en la vía judicial, que puede ser inclusive la penal. Pero bueno, antes de entrar en eso y que Ronald pueda exponer cómo se haría un proceso de denuncia, que lamentablemente también es necesario y a veces se vuelve parte del proceso de recuperación de la víctima, usted decía, antes de lanzarnos la pregunta, Francisco, 3 cosas que no quiero dejar pasar.
Estamos hablando de que efectivamente la gente siente que lo que le está pasando de verdad es por culpa de ella. Eso es una de las primeras señales del proceso, de la segunda fase del mobbing, que es cuando se instala el proceso como tal en la víctima. Empezamos a generarle una serie de cuestionamientos que hacen pensar a la persona que efectivamente es ella la que tiene el problema, es ella la que está haciendo mal las cosas, es por ella que le están pasando estas situaciones en la organización. A eso le llamamos introyección de la culpa, es decir, la persona empieza a pensar, sí, yo tengo la culpa, no sé de qué, no sé de quién me lo hacen, pero sé que algo me está pasando y que soy yo, porque si nadie más tiene problemas, por lo menos no se ve que los demás lo tengan, solo yo debo de tener algo yo. Entonces, esa situación hace que la persona se estrese tanto que efectivamente empiece a tener errores, a cometer errores. ¿Por qué? Porque está tan pendiente de que la están evaluando y de que algo está pasando en contra de ella, que entonces lo primero que observamos es inatención, olvidos, falta de memoria en mediano plazo, de concentración. La persona le da la orden, la jefatura o quien fuera, y la persona dice, ay, ¿qué fue lo que me pidió? Y tengo que ir a preguntarle, pero me va a volver a hablar mal porque me va a decir, ve, tiene razón usted que las cosas se las tenemos que decir 70 veces, porque no pone atención, por las razones que sea. Lo otro es, usted decía, todas las personas se suman. Nuestros pacientes dicen la fiesta de todos contra mí, y a eso le llamamos el proceso de mimetización. Hablamos de los GAN del acoso, esas personas que tienen claro que si le están haciendo eso a ese sujeto me lo van a hacer a mí, entonces me uno con mi acosador o con mi acosadora o con mi grupo de acosadores para que no me lo hagan a mí también. Eso es consciente o inconsciente. Normalmente los acosadores van a ir sumando una serie de personas a la fila, personas que consideran que son un poco fáciles dóciles además de tener ahí, y estas personas se les suman a la fiesta de todos contra esa víctima, esa persona que hemos escogido. Y lo otro que también es importante es entender que en el proceso de acoso hay repetición, hay tiempo de prolongación, hay intención y hay poder, y el poder se observa en la asimetría, puede ser real o imaginario. Yo estoy aquí, usted está aquí, por eso le hacemos el acoso. Eso le genera a la gente muchísimo miedo. Entonces no recomendamos denunciar hasta que no se haya pasado por un acompañamiento psicológico, aunque lamentablemente la mayoría de las personas que nos llegan a nosotros ya vienen con una denuncia o ya han quedado devastadas en su lugar de trabajo y bueno, vienen a buscar un acompañamiento. Entonces, ¿de qué manera es que podemos o hemos observado nosotros cómo es que se genera la denuncia, que era parte de tu pregunta? Sí, les decía fuera de cámaras que me iba a salir un poco por la tangente otra vez, porque Ingrid decía algo importante y don Francisco también mencionó al principio de la intervención un aspecto, ¿verdad? Y es que cómo se da cuenta la víctima de que está siendo víctima. Y hace un ratito Ingrid decía que cualquiera, no hay un perfil de víctima, cualquiera de nosotros puede ser. Entonces, nada más para citarle un poco, para ubicar a la gente, porque en un principio la víctima no entiende qué es lo que pasa, ¿verdad? Lo que decía Ingrid. Un caso que estábamos acompañando, de repente surge el acoso porque yo tengo una maestría y mi jefe no, y le resulta una amenaza. ¿Cuál fue mi culpa? Haber estudiado más, haber tenido más posibilidades, tener una maestría que él no tiene y yo le resulto amenazante. Eso era. Puedo recibir acoso por ser negro, por ser homosexual, por ser lesbiana, por ser evangélico, por la razón que sea, por tener el cargo que él desea tener, porque soy amigo, como nos pasó con un caso que teníamos, amigo del hijo del dueño de la empresa. Cualquier razón que yo no me explico por qué mi condición de mujer me hace proclive a la amenaza. No sé por qué mi condición de tener una maestría me hace susceptible a ser amenazado. Entonces, en ese proceso, al principio, la víctima no entiende qué pasa, porque no está claro, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Muy bien, una vez que se monta y efectivamente vienen todas estas conductas vejatorias, humillantes, a lo largo de un proceso mínimo, esa es la definición, repito, de 6 meses y por lo menos una vez por semana. El individuo empieza a tener cambios físicos, emocionales, psicológicos, cognitivos, funcionales en el trabajo, ya lo dijo Ingrid, las razones. Entonces, de repente empieza a buscar ayuda. Cada vez que salimos a la prensa o a cualquier palestra a hablar, alguien llega, nos llama y nos dice, ve, a mí me pasa esto. El caso está en todos lados, en empresa pública, privada, en cualquier tipo de puestos. Los encontramos mucho, por ejemplo, en puestos altos de auditoría. ¿Por qué? Porque los auditores al fin y al cabo tienen poder,
Su voz tiene poder para denunciar cosas, nos estorba, lo quitamos y le hacemos acoso. Jefes de recursos humanos que nos impide nombrar a quien queremos, lo quitamos. Y también tenemos gente de otros niveles. Ok, entonces ya yo me doy cuenta, busco ayuda, no busco ayuda. Hay una carencia de una legislación, estamos también luchando en eso y esperemos que mucha gente se apunte. Hay una carencia de una legislación que clarifique los procedimientos. Sin embargo, ya ha habido casos y entonces ya hay jurisprudencia. Entonces los abogados que han judicializado, de los casos que se han judicializado, han llegado a trabajar con las leyes de derechos humanos, con la constitución política, con la ley del trabajador, ¿verdad? Artículos que andan por ahí sueltos que de repente se unen, se amarran y ese ligamen es lo que le da sustento a una querella, a una cuestión judicial. Pero no hay una ley todavía, pero ya se está haciendo algo. Como decía Ingrid, lo ideal es no llegar a judicializar. Sin embargo, se está pidiendo a los trabajadores que buscan ayuda que ya llegue con una orden de medidas cautelares. Es decir, que se le pide que judicialice antes de que de repente se pueda llevar el caso a otros niveles. Sí. Pero judicialmente sano, porque entonces me dan medidas cautelares y ya empieza el pleito. Pero ¿dónde está? Y eso lo vamos a ver en el próximo bloque, se nos está yendo el programa súper rápido. ¿Dónde está la meta mía para tener mi mente clara, mi mente sana? Porque para mí, principalmente en este programa, es el bienestar de cada uno de los que está ahí, el televidente. No más bien, en lugar de ya estar tranquilo, sigo con un problema judicial. Y en pocas palabras, antes de ir a corte, no podemos vivir nosotros un infierno para que la persona que está enfrente mío viva la vida, viva la paz y viva haciéndole la vida imposible a todo el mundo. Y eso es lo que no hemos podido entender. Nosotros no dormimos bien porque nos acosan, nosotros tenemos en la mente que nos dicen inútiles, que nos dicen estúpidos y que nos dicen una serie de cosas que no valemos para nada. Y la persona que nos lo está haciendo duerme tranquila, satisfecha, que lo logró, se levanta feliz, tiene una familia contenta, al otro día va otra vez y viene la tarea, hacerle la vida imposible a Don Ronald, hacerle la vida imposible a Ingrid. Y eso es lo que queremos que identifiquemos, que no dejemos que nos pudran la vida, que no dejemos que vivan del dolor que yo estoy sufriendo, porque no es solo, lo hemos hablado miles de veces en este programa, no es solo el sufrimiento mío, es a nivel de hogar, es a nivel de comunidad, es a nivel de país. Porque yo, si no logro suicidarme, voy a quedar en mucho problema de salud. Si no logro un infarto y quedo totalmente mal o logro un derrame. ¿Quién se ve perjudicado? Yo. Sí, tirado en una cama, y mis hijos, y mi esposa, y mis papás, y mi mamá, y mi tía, la persona que vive conmigo, mi pareja, ya destrocé la vida. Y el otro sale feliz, con su sueldazo, y feliz por la obra lograda, porque además me imagino que debe satisfacerse de eso. En el próximo bloque vamos a hacer un resumen general, vamos a conocer muchas cosas que están haciendo aquí en territorio psicológico, en las universidades y en otros lugares donde también Ingrid y Ronald se desarrollan, por esto que se llama Moving. Ya tuvimos la semana pasada la oportunidad de conocer lo que era bullying, de conocer con Ingrid todo lo que se refiere a eso, y vamos a seguir tocándolo cuantas veces lo ocupemos, porque es hora de darle el tiempo necesario, es hora de alzar la voz. Ya regresamos, vamos para un corte comercial. Bueno, les recuerdo en casa que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram o Twitter, igual, Atreverse CR. Y si en algún momento usted se perdió de algún programa, puede buscarnos en Facebook como Atreverse CR o igualmente en YouTube, en nuestro canal que tenemos ahí, Atreverse CR. Ya regresamos.
estamos con las conclusiones de nuestro primer programa. Ponga atención y siga con nuestros compañeros que están en set. Adelante, compañeros. Ok, estamos en la parte final de Atreverse. Estamos aquí por Canal 9 todos los jueves a la 1:30 de la tarde, con repeticiones los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Estamos aquí con Ingrid, con don Ronald Escalante, dos personas que han dado su vida en muy poco tiempo, pero ya han entregado su vida a estudiar sobre el moving, a ver los efectos, a ver la manera en que se puede ayudar a la víctima, a ver también cómo descubrir a la persona que acosa, cómo poder nosotros vivir una vida tranquila, pero también ayudando. Yo creo que también el acosador tiene derecho a cambiar su vida, tiene derecho a que se le ayude médicamente, a que se le ayude con especialidad psicológica y con una serie de especialidades, porque también tiene vida y también tiene su forma. Lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar que el acosador desarrolle esa idea que tiene de vengarse, de perderse, de matar y de llegar a destruir la vida de las personas que tiene a la par. Porque si lo hace también ahí, yo creo que también nos llega a hacer a la casa, ¿verdad? Y su esposo también puede ser víctima y sus hijos pueden ser víctimas. Tratemos de hacer un resumen de lo que es moving, cómo podemos ayudar a que se denuncie y cómo alzar la voz y cómo comunicarnos también con organizaciones como Territorio Psicológico para brindarle una mano a la persona que díjese en este momento que nos está viendo: puñeta, yo soy parte de esos que están acosando, puñeta, yo soy el que me hablan de estúpido, me hablan y yo me estoy dejando. Hablemos de todo eso en términos de 8 minutos. Bueno, es importante definir que estamos frente a una situación de carácter mundial, de salud pública a nivel mundial, con los trabajadores y con las personas con las que conviven y viven esas personas trabajadoras, que estamos hablando de que si quisiéramos entender el fenómeno, tenemos que entenderlo como violencia psicológica en el lugar de trabajo, que incluye situaciones de acoso, situaciones de humillación, situaciones de agresión, situaciones de burla, de ridiculización. Pero una de las cosas más difíciles de detectar en esto, ojalá fuera el que dicen, es lo que hacen. Una de las características que menos se habla, pero de las que más situaciones sufrimos y que vemos en las víctimas no es lo que les dicen, es lo que hace la persona que le dice las cosas, y eso es lo más difícil de probar en un caso de acoso laboral, y es importante dejarlo claro. ¿Por qué? Porque detrás de la palabra está el acto, y nos hemos encontrado ambivalencias de carácter tan particular como: Francisco, es el mejor programa que yo he visto en televisión, y yo nunca he trabajado con una persona como usted, pero a mí me gustaría, Francisco, que usted cambiara de repente a la persona que le está ayudando en camarógrafo, es que viera que nos cuesta un poquito trabajar con él, ¿podrías cambiar el guión, arreglarlo de tal y cual manera? Entonces uno dice: si este es el mejor programa que he visto, si es el mejor equipo que he visto, entonces ¿cómo será a las correcciones que le hace a los demás? Si yo soy el mejor. Entonces entran en ambivalencia y es donde la persona empieza a sentir culpa. Tenemos que entender que estamos encontrando una importante brecha de las personas que están siendo sujetos de acoso de parte de sus victimarios, y es las personas menores de 30 años o hasta 30 años inclusive, las personas mayores de 45 o 50 años y en edad prejubilar. Y ahí vemos cosas tan sutiles como: ya vos te vas a jubilar, tranquilo, deja que los demás lo hagan. Y de repente suena bien la primera vez, pero todos los días: deja que los demás lo hagan, vos ya te vas a jubilar. No, ¿para qué te vas a molestar? Pero lo que te estamos es aislando, te estamos cortando tus redes de comunicación laboral, estamos impidiendo que te sigas desarrollando, vos seguís produciendo con la empresa. Otra cosa importante es que estamos observando en Costa Rica también, como les decía antes, en la investigación que hicimos Ronald y yo con trabajadores costarricenses bajo el barómetro Cisneros, es que las personas que están en el sector educación, salud y seguros son las de mayor afectación en este momento, y que no hemos encontrado pacientes o personas que han judicializado su situación que hayan dicho: que dicha, gané y me curé, ¿verdad? La cura se logra a través del apoyo psicológico, porque la violencia que sufren es psicológica. Para eso trabajamos con EMDR, que es la única terapia alternativa, enfoque psicológico que ha probado y que ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud y la APA, la Asociación Psiquiátrica y Psicológica Internacional, que dice que sí, que trabajamos con trauma. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para que entendamos que estamos frente a una situación de un fenómeno de victimización de la persona que trabaja,
que repercute a su familia, a su pareja, en lo biológico, en lo social, en lo laboral, en todas las esferas que encontramos. Y que lo más difícil de esto es que es una enfermedad o un padecimiento silencioso. Se vive como una enfermedad silenciosa. La única prueba que existe la tiene la víctima. Por eso es ella quien tiene que probar lo que le sucede. Y finalmente que entendamos que la violencia psicológica en el lugar de trabajo repercute en situaciones más allá de lo que nosotros podamos ver y observar en una persona. Por eso decimos, no tiene nada, no le pasa nada. Y milagrosamente dicen las personas que no entienden de este fenómeno, cuando la sacamos de la empresa se curan, por supuesto. Si es en la empresa donde le pasa la situación, donde vive el acoso, ¿cómo no se va a curar estando en ausencia? Pero realmente se curará saliendo de trabajo y teniendo un problema más, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, a mí me están acosando, yo renuncio y me voy tranquilo, ¿y qué? Y de ahí en adelante. Claro, hágase ver, hágase apoyar, Sí. Revísese psicológicamente, físicamente, no descuide su alimentación, su ejercicio físico. Nosotros observamos que efectivamente judicializar los procesos no le devuelve la paz a nadie, pero tenemos que acompañarla psicológicamente. Lo que quería decir anteriormente es que estamos identificando que este fenómeno de violencia en el trabajo es una situación en la que las personas sienten que no van a trabajar, que van a la guerra. Estamos hablando de trauma. Por eso es que tenemos que sacar a la persona de la situación traumática para que recupere su vida. ¿Van a haber acosadores? Sí, siempre van a haber acosadores. Y lamentablemente están tan bien adecuados a la sociedad que nos cuesta mucho encontrarlos. Pero hay acosadores, pero también nosotros tenemos que tener alerta para no dejarlos actuar. Y esa es la parte que yo quiero. Es este programa, es atreverse a decir que existe violencia psicológica en el lugar de trabajo, es atreverse a decir, como lo decimos Ronald y yo, que podemos tener espacios libres de acoso, ¿cierto? Exacto, es un poco el concepto que estamos tratando de manejar. Nosotros empezamos el pasado 27 de abril la primera charla, que la vamos a seguir desarrollando a lo largo de todo el año, sobre nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista particular es que hay dos víctimas: uno, el trabajador o trabajadores, y por otro lado la empresa, porque finalmente la empresa termina siendo víctima de un gerente que es el que practica. Cuando la empresa no tiene una cultura que favorezca el mobbing, la empresa es víctima por un jefe, por un gerente que sí lo practica por su rollo personal, por su situación personal. Entonces, a lo largo de esta charla, donde tratamos de capacitar a recursistas humanos, médicos de empresas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, que están envueltos en este fenómeno, tratamos efectivamente de visualizar en la necesidad de la prevención. Es ir a trabajar a la empresa a prevenir que haya luces rojas que de repente digan, aquí hay un posible foco de problema. Son Entonces, un marcador eventualmente de salvar la empresa y si se puede, como usted dice, ayudar al acosador, si se deja ayudar, muy bien. Pero es sí prevenir desde dentro, ¿verdad? Porque de repente yo puedo tener un incremento en mis ventas, pero ¿a costa de qué? Y finalmente mi empresa puede terminar pagando millones en un proceso judicial. Entonces hay dos víctimas, el trabajador y la empresa. No queremos ponernos en contra de la empresa porque sabemos también es víctima. No hay más que ver los periódicos, la Universidad Nacional, el Banco de Costa Rica, empresas privadas que por diferentes procesos han visto manchada su imagen, en la que han invertido dinero, años y finalmente, además de su imagen, pagando procesos civiles, ¿verdad? Entonces, ciertamente la empresa se ve afectada. Hay que hacer una prevención desde dentro y saber que esto existe, que se ha dado siempre y que está en mi empresa. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Está, porque mi empresa está compuesta por seres humanos y donde hay seres humanos se puede dar el mobbing, aunque yo no tenga eso dentro de la cultura organizacional. Necesitamos ayuda. Sabemos que estamos siendo víctimas de este acoso laboral. Llamemos al territorio psicológico. ¿Cómo nos Gracias. Sí, pueden llamarnos al 2222-0507 y como normalmente andamos en la calle haciendo nuestro trabajo, ¿verdad?, con las empresas, o estamos atendiendo a los que requieren una asesoría, nos pueden enviar un correo electrónico a territorio psicológico, toda la palabra junta, ¿verdad? ¿no? Territorio psicológico con P, no lo olviden, territoriopsicológico@gmail.com. Normalmente cuando nos llaman y no podemos contestar, van a encontrar en nuestro contestador que ahí les vuelve a repetir el correo electrónico para que no dejen pasar la oportunidad de que nosotros conozcamos su caso y de poderles asesorar, aunque sea en la vía telefónica. Vamos a atender su llamada y vamos a darle una luz, porque no queremos cerrar este espacio de atreverse a decir lo que está sucediendo en las organizaciones sin decirle a la gente que hay vida después del acoso y que se puede salir de una situación de acoso laboral, que no es sencillo,
no es sencillo, pero sí hay una cura para trabajar el acoso laboral y poder continuar haciendo nuestro trabajo, llevando nuestro sustento a nuestra familia de una manera digna. Como seres humanos, nadie merece ser acosado, nadie tiene la culpa de ser acosado, cualquiera puede ser una víctima. Nos tenemos que ir, pero... Perdone que lo interrumpa, no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que Ingrid y yo vamos a estar del 16 al 18 de mayo en Durango, en el cuarto Congreso Internacional de Mobbing y Bullying. Y les decía, a nuestro regreso vamos a seguir con nuestras charlas del mobbing, dos víctimas, un mismo mal, con información fresca sobre lo que vimos, lo que está pasando en América Latina alrededor de este tema. Entonces es importante que nos sigan porque venimos con información reciente, fresca, investigaciones nuevas que nos van a revitalizar en este camino. Y es que eso digo, que una vez que ellos regresen vamos a volver a territorio psicológico y vamos a conversar de los alcances que hubo en ese congreso que ha sido tan importante y que el año pasado ellos fueron los responsables, Ingrid fue la presidenta, vivimos la locura que se vivió, pero sí fue muy efectivo. Muchísimas gracias, esto fue Atreverse. Recuerde que estamos con repeticiones los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Muchas gracias y que sean todos muy felices. Queremos agradecerle a nuestra doctora Kalina Lara por los consejos que nos dio el día de hoy. Recuerde, la otra semana tenemos medicina alternativa, igual el próximo jueves a las 2 de la tarde. Y recuerde, por una salud preventiva, por una salud responsable. Esto es Atreverse por Canal 9.